Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, Señora, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra de muerte. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, En la vida y la muerte, ampara, Gran Señora, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Amén. Bueno, ayer estábamos viendo estos autores de la época medieval que defienden a la par tanto la Inmaculada Concepción de la Virgen como la Asunción a causa del poder divino de Jesucristo. Veíamos que esos autores, pues por una parte es un pseudo Agustín y el otro es Autperto y Pascasio Rasberto. Pero veíamos que solamente Godofredo de Auxerre es el autor que muere hacia el año 1188, que propone la Inmaculada Concepción y la Asunción de María en cuerpo y alma, porque conecta las dos prerrogativas, dado que dice que Dios creó a la Virgen verdaderísimamente toda bella. ¿Y cómo no iba a hacer también de ella que fuese asunta en cuerpo y alma a los cielos? Entonces es el único autor que propone los dos dogmas, el dogma de la Inmaculada Concepción y el dogma de la Asunción de María, los propone como algo intrínsecamente unido, porque dice que el propio Dios que la hizo toda bella, es decir, toda inmaculada, el propio Dios también la hizo que fuese elevada a los cielos. Es, digamos, el resumen de la clase pasada. Y ahora vamos a ver de qué manera la Virgen María se introduce poco a poco en las prácticas devocionales y en la liturgia de la Iglesia en la época medieval. Estamos siempre en ese periodo carolingio que comienza con Carlomagno hacia el año 800 después de Cristo. Y estos carolingios fueron, dice el profesor de Fiores, excepcionalmente sobrios en sus manifestaciones de piedad hacia la Virgen María. Pero resulta que sus devociones de estos carolingios de la época medieval, posteriores al siglo VIII después de Cristo, tienen varias manifestaciones marianas, expresan su devoción mariana de diferentes maneras. Por ejemplo, los edificios de culto, ellos, los carolingios, lo dedican a la Virgen María. También llevan a cabo peregrinaciones a los santuarios de María. También estos autores de la época medieval, carolingios, del gobierno de Carlomagno en el Imperio Romano, también componen oraciones marianas. Y dice el profesor de Fiores, que también en la iconografía proponen imágenes de la Virgen como maneras de devoción a María Santísima. Y dice el profesor que en toda la época carolingia, es decir, después de que gobernó Carlomagno el Imperio Romano de Occidente, pues hubo estas manifestaciones de piedad a la Virgen Santísima. Y nos menciona al monje Alcuino que era de origen germánico,
inglés, y este monje alcuino en la época de Carlomagno propone las 4 festividades más grandes de la Virgen que después pasarán a la historia como festividades que tuvieron su auge, su mayor crecimiento durante esa época carolingia. Nos referimos a las fiestas litúrgicas de la Anunciación, la Purificación de María, la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos y la Natividad de María. Son 4 fiestas marianas que durante la época carolingia, en el Imperio Romano gobernado por los carolingios, después de Carlomagno, tienen especial auge esas festividades marianas. De modo pues que durante las festividades, los monjes, los sacerdotes, los frailes de la época elaborarán algunas homilías dedicadas a la Virgen Santísima en ocasión de esas festividades. La anunciación por medio de la cual el ángel Gabriel le anuncia a María que va a ser madre de Dios. La purificación de María cuando ella es presentada al templo a los 40 días después del nacimiento de su hijo. La asunción de la Virgen cuando es elevada al cielo en cuerpo y alma, como unos, ¿qué serían? Unos 18 o 25 años después de la resurrección de Cristo. Y la Natividad de María, que pues actualmente se celebra el día 8 de septiembre. De modo pues que estas festividades van a dar origen a las homilías que van a proponer los monjes, los sacerdotes, los frailes. Y dice el profesor de Fiores que también Alcuino, el monje benedictino inglés, o más bien irlandés, llegará a ser famoso por introducir la misa de Santa María en sábado. ¿Qué significa la misa de Santa María en sábado? Pues es la conmemoración litúrgica de la fe que tuvo la Virgen María en día de sábado, después del viernes de las 3 de la tarde del Viernes Santo en que muere su Hijo Jesucristo, y ella piadosamente lo acompaña al sepulcro el mismo viernes, de modo que hacia las 6 de la tarde la Virgen regresa donde está el grupo de los apóstoles, al cenáculo, y allí la Virgen espera pacientemente que su Hijo Jesucristo cumpla las promesas de resucitar, y transcurre todo el sábado en esa confianza, en esa espera, y al domingo a las 5 o 6 de la madrugada Cristo resucita. Y algunos autores dicen que a la primera a la que se le presentó Cristo resucitado fue la Virgen María, porque ella es su mamá. Pero desde luego en los evangelios de quien se nos habla que se presentó primero, pues fue a María Magdalena, porque María fue al sepulcro a las 5 de la mañana para embalsamar el cuerpo del Señor, y resultó que ya no lo encontró, ya no encontró el cuerpo del Señor en el sepulcro. Pero sí, allí al regresar María Magdalena y la otra María, se les aparece el Señor afuera del sepulcro ya resucitado. Y después se le aparece a los discípulos en el cenáculo en la noche misma de la resurrección. Y esa misma tarde se les apareció a los discípulos que iban camino de Emaús. Y luego al día siguiente se les aparece otra vez a los discípulos. Y 8 días después, para que Tomás crea, se le aparece a los discípulos reunidos en el cenáculo. Esta vez sí estaba Tomás. Y todas estas apariciones del Señor pues adquieren mayor importancia cuando la liturgia de la iglesia en esa época carolingia introduce la celebración de Santa María en sábado. En sábado porque es el día en que la Virgen Santísima sostiene
la fe de la Iglesia en la resurrección de Jesucristo. Y es interesante notar que aquí el monje Alcuino, el monje irlandés que estuvo al servicio del emperador Carlomagno y de los subsiguientes emperadores, pues propone, ese monje Alcuino es el que propone que se introduzca la festividad de Santa María en sábado. Entonces, pues este tema es de cómo María es celebrada en la liturgia y en las devociones. Hemos dicho pues que en la época carolingia, la forma de dedicarle a la Virgen una devoción, un ofrecimiento, una forma disponible de discípulos para que ella sea venerada, pues se lleva a cabo los edificios de culto que son dedicados a la Virgen, las peregrinaciones o a los santuarios de la Virgen y las oraciones marianas, los iconos en donde se reserva una figura propia para la Madre de Dios. Y luego, pues también decíamos que las homilías marianas en ocasión de las 4 festividades más importantes, ya que el monje Alcuino introduce esas 4 festividades en la liturgia, como son la anunciación del ángel Gabriel en marzo, el 25 de marzo, la purificación de María, que queda el 2 de febrero, porque corresponde con 40 días después del nacimiento, la asunción de la Virgen, que por tradición ocurre en agosto, y la Natividad de María, que se pone en septiembre, el 8 de septiembre. Y así también la festividad de Santa María en sábado pasa a formar parte de las devociones que durante la época carolingia toman su mayor importancia y poco a poco se difunden a toda la Iglesia. En el siguiente tema, el profesor de Fiores nos habla específicamente de la misa de Santa María en sábado. De Alcuino, el monje irlandés, proviene la aceptación de dedicar el sábado a María, una costumbre que se consolidó, que se asumió como algo bueno en los monasterios, en los conventos de los frailes, de las religiosas, y así el monje benedictino Alcuino, irlandés de origen, compuso los formularios para cada día de la semana que no tenía fiesta y los añadió al sacramentario de Adriano. ¿Qué cosa es el sacramentario? Pues es un libro en donde se proponen los ritos por escrito de los sacramentos, entre ellos el sacramento de la Eucaristía o de la misa. Forma parte el conjunto de notas, de datos, oraciones, lecturas, invocaciones a la Virgen para celebrar el día del sábado la memoria de María. Y entonces es una costumbre que comienza con el gobierno de Carlomagno y se continúa a lo largo de todos los siglos. Ese documento del sacramentario de Adriano fue enviado por el Papa a Carlomagno. Carlomagno era el emperador del Imperio Romano y pues en ese sacramentario de Adriano, el Papa Adriano le envía al emperador Carlomagno ese libro con el conjunto de los ritos de la misa y de los sacramentos para celebrarse en todo el Imperio Romano de los francos de Carlomagno. Y entonces tenemos ahí la designación de que el domingo se celebraba la misa de la Santísima Trinidad. El lunes la misa por los pecados, el martes la misa para pedir ayuda de los ángeles, el miércoles para pedir la divina sabiduría, el jueves para fomentar la caridad entre los creyentes
el viernes la Santa Cruz Redentora, en donde murió Jesucristo, el sábado la misa de Santa María. Santa María que mantuvo la fe de la iglesia cuando todos tuvieron que huir porque Cristo había sido crucificado. Los apóstoles tenían miedo que los romanos también los crucificaran a ellos. Decidieron separarse y por eso a Santa María la reconocemos como la única que mantuvo esa fe de la iglesia el día del sábado en la expectativa de la resurrección de su hijo. Desde entonces, en esa época carolingia, la consagración del sábado a Santa María dio origen a una tradición que no se interrumpirá. Tanto es así que Bernardo de Constanza, otro monje, en el año 1100, escribe en un documento que se llama Micrologus de Ecclesiasticis Observationibus, es decir, un breve comentario acerca de las observaciones eclesiásticas que se realizan durante la liturgia. Dice así Bernardo de Constanza en el año 1100. Casi en todas partes, en el viernes de cada semana se dice la misa de la Santa Cruz y el sábado se dice la misa de Santa María, no porque tal cosa esté mandada, sino por devoción. Entonces ahí tenemos la forma en la que en la Edad Media se le dedicaba la devoción a María por medio de la celebración de la liturgia según estas tradiciones establecidas por el monje Alcuino y por el emperador Carlomagno y por el Papa Adriano. Fray, una pregunta nada más, disculpe que lo interrumpa. Sí, dígame, Lupita. Ya después, o sea, porque hasta la fecha todavía el sábado parece ser que todavía, ¿no? Quedó lo de la Santísima Virgen, ¿no? La misa. La liturgia católica en todo el mundo se celebra el día sábado el recuerdo de la Virgen María. Hasta la fecha. Todavía hoy, sí. Sí, y las demás que como usted dijo, que ya de lunes, martes, ya no se quedaron esas mismas así. Ese es el esquema que trae el Sacramentario de Adriano. Ajá, Es el documento, el libro en donde el Papa Adriano establece de qué manera se deben celebrar las misas de la semana. ¿Y todavía se celebran así o ya no? No, ya no, porque dice aquí que el domingo se celebraba la Santísima Trinidad. Actualmente celebramos la Santísima Trinidad después de la fiesta de Pentecostés. Okay. Y solamente un domingo al año. Domingo al año, ajá. Y luego los lunes se pedía por los pecados de todos los cristianos. Y los martes para pedir la ayuda de los ángeles. El miércoles para pedir la divina sabiduría. El jueves para fomentar la caridad de los creyentes. El viernes en recuerdo de la Santa Cruz del Señor en la que murió Cristo. Y el sábado a Santa María por haber mantenido la esperanza de la resurrección de Cristo durante el sábado. Esa es la organización que le propone Adriano a Carlomagno, el emperador, y Carlomagno lo establece como una norma para todo el imperio romano de los francos en la época carolingia, en el año 800, después del año 800. De modo pues que dice el profesor de Fiores que esa forma de celebrar el sábado se consolidó y dio origen a una tradición que todavía en la actualidad se utiliza. Okay. Y entonces los motivos por los cuales se introdujo la celebración de María en el día del sábado los propone el propio Alcuino y otros autores. Y dice que la etimología de la palabra sábado tiene que ver con
el descanso, porque Dios descansó en el sábado, el séptimo día, según leemos en el libro del Génesis, capítulo 2, verso 3, y es dedicado el día sábado del descanso a la Virgen María, porque añade el monje Pedro Damián, que es el que nos da esta nota acerca de la importancia del sábado como celebración mariana, que la sabiduría se edificó una casa y en ella para la humanidad asunta por el verbo descansó como en un lecho. A quienes le tributen este justo homenaje se les concede la ayuda de una segura defensa. De modo pues que, apoyados en la Sagrada Escritura, se afirma que el sábado es muy importante porque ese día descansó Dios después de haber creado el mundo, la tierra, las plantas, los animales y el ser humano. Y entonces, puesto que la sabiduría, es decir, el propio Dios se edificó una casa y esa casa fue el cuerpo de la Virgen Santísima, en donde descansó Dios, el propio Dios, el Verbo encarnado, pues se dice pues que así como en la Sagrada Escritura se afirma que Dios descansó al séptimo día, Jesucristo descansó en el seno purísimo de la Virgen María. Y por eso el sábado se reconoce como una ayuda, como una defensa, como una gracia especialísima para quienes celebren a Santa María el día del sábado. De modo pues que esas son las notas que nos ofrece el profesor de Fiores acerca de la devoción mariana durante la época carolingia. Y luego habla de las homilías, algunas homilías que son los sermones que elaboraron los monjes de la época carolingia, después del año 800, acerca de las festividades de la Virgen. Y ahí tenemos una producción maravillosa, muchas homilías se produjeron para celebrar a la Virgen María a través de esa devoción que consistió en formular una palabra, un comentario a la Sagrada Escritura, una historia de la Virgen cada vez que se celebraba una festividad de la Virgen Santísima. De modo pues que el monje Beda, el venerable, del siglo VIII, o sea, 2 o 3 siglos antes del monje Alcuino, el monje Beda se mueve en las homilías a partir de los textos bíblicos y ofrece Beda el comentario de la Anunciación y del Magnificat. Es decir, son dos temas relativos a la devoción a la Virgen Santísima que ya desde el siglo VIII, porque Beda el Venerable es del año 735, ya se elaboraron esas homilías para celebrar la anunciación del arcángel Gabriel a María en Nazaret y para celebrar el cántico de la Virgen María, como nos lo refiere el Evangelio de San Lucas. Pero también las homilías del diácono Bamefrido acentúa el carácter único de María porque ella es llena de todas las gracias de los carismas y es elevada por su Hijo a los cielos, donde aquella que dio la salvación al mundo entero ahora intercede por todos ante su Hijo el Señor. Es pues una homilía de Pablo Diácono Bamefrido del año 799 en ocasión de la Virgen Santísima que llevó en su seno a su Hijo Jesucristo. Y aunque en esa época no se tenía la seguridad
de que María había sido elevada al cielo con cuerpo al cielo. Sin embargo, dice este autor, Pablo Diácono Bamefrido, que es obra del Señor el hecho de que una frágil mujer haya sido elevada por encima de los cielos y se haya convertido en madre de familia en toda la casa del Señor y sea llamada reina. Eso es lo que dice el monje Pablo Diácono Bamefrido. Y también con este autor, Pablo Diácono, comienza el proceso por medio del cual se pone a la Virgen Santísima entre Cristo y la Iglesia, porque el Hijo es mediador entre Dios y los hombres. Ella, en cambio, la Virgen es mediadora entre el Hijo de Dios, el Hijo de la Virgen y los hombres. Entonces también este dato de que ella es mediadora se consolida durante la época medieval, después del siglo VIII, con este diácono, Pablo Diácono Bamefrido, que dice que ella es mediadora entre el Hijo de Dios y los seres humanos. Mayor interés tienen dos homilías relativas a la purificación de María el 2 de febrero y de la Asunción de María a los cielos el 15 de agosto, que pronuncia Ambrosio Auperto y el abad, que fue abad de San Vicente de Voltumo en la campaña de la zona de Francia. En la primera homilía, Auperto llama a María Virgen y Madre en relación con Cristo y recoge los datos de la tradición, pero introduce el tema de la maternidad espiritual, ya que dice que María ofrece al propio Dios, que es su Hijo Jesucristo, lo ofrece con afecto materno y que lo ofrece no solamente a aquellos a quienes la gracia divina asocia con él, sino que lo ofrece a todos los elegidos, a todos los creyentes. Por ello, María es madre de los creyentes, como lo dice este autor, Ambrosio Auperto, en un documento del cual el profesor de Fierro nos da la cita. La Virgen eleva al rango de hijos a aquellos a quienes la gracia divina une íntimamente con Cristo. María es madre de los creyentes porque engendró al hermano de ellos, sí, a Cristo. Eso es lo que se dice en la homilía acerca de la Virgen Santísima con ocasión de la purificación de María el día 2 de febrero. Y tiene mayor importancia también la homilía sobre la Asunción, que ha llegado a nosotros bajo la autoría de Agustín, pero en esa homilía de la Asunción se trasmina, se ve, se refleja la pluma del propio Auperto, que es un monje del año 700, muere en el año 784, Ambrosio Auperto, y esta homilía sobre la Asunción se basa en los códices de los monjes de Cluny, de la Francia meridional. Y este monje, Ambrosio Auperto, dice que, en primer lugar, la festividad de la Virgen Santísima se puso de moda, fue consolidada por la Asunción de la Virgen, quien fue llevada al cielo por manos de los ángeles. Y esa es la primera fiesta que destaca este autor, Ambrosio Auperto, al referirse a la homilía de la Asunción de la Virgen.
Y dice que aunque no sepamos si fue elevada con el cuerpo o sin el cuerpo, de todos modos, el monje Autperto enumera las alabanzas de María y dice que es digna de toda alabanza, que nadie podría alabarla suficientemente. Dice Autperto, en efecto, ella llevó en su seno inmaculado al Dios del universo entero, al Dios que el universo entero no es capaz de contener. La Virgen es la única que mereció ser llamada madre y esposa. Ella reparó los daños provocados por la primera madre, Eva. La Virgen dio la redención al hombre que en la creación, después de la creación, se hallaba perdido. Autperto desarrolla los títulos de la Virgen como madre, como virgen y como nueva Eva, que eran títulos que ya recibía la Virgen desde la época de los padres, pero que al declarar Autperto que la Virgen es madre de los hombres, aunque no sabe, no dice en qué sentido la Virgen es madre de los hombres, sin embargo, ya la llama madre de todos los hombres. Dice, todo lo que diga de ti será siempre inferior a la alabanza que tu dignidad merece. Si yo te llamara cielo, tú eres más elevada que el cielo. Si yo te llamara madre de los pueblos, tú eres superior a los pueblos. Si te llamara exterioridad de Dios, tú eres más digna que eso. Y si habitualmente te llamara Señora de los Ángeles, tú demuestras ser madre de todas las cosas, no solo de los ángeles. Esa es la forma en la que Autperto hace una homilía a la Virgen Santísima en relación con la Asunción de la Virgen María, en donde desarrolla los temas de la patrística de los siglos 4, 5 y 6, de que María es madre, de que María es virgen, de que María es la nueva Eva. Autperto es consciente de que en el mundo es una cárcel, mientras que el cielo es la verdadera morada. Autperto muestra un vivo sentido de la condición gloriosa de María, porque varias veces la llama gloriosa. Por ejemplo, en este texto, tú en el reino celestial eres superior a todos los coros de las vírgenes. Tú sigues al Cordero a donde quiera que va. Por eso en un contexto de oración, en el que domina la referencia a María como tú, Autperto dirige a María una súplica que tomó mucha fama en la época medieval. Socorres a los que han caído en desgracia, ayudas a los pusilánimes, infundes valor a los débiles, haces oración por el pueblo, intercedes por el clero, intercedes por la multitud de los monjes, suplicas en favor del sexo femenino. Todos experimentan tu alivio y tu consuelo. Es una nota que nos propone el profesor de Fiores, que está tomada de un libro acerca de Santiago, este autor, Autperto, a quien se le ha llamado el primer mariólogo, porque elaboró muchos poemas relativos a la Virgen a partir de su convicción de que ella había sido elevada a los cielos. Bueno, le dejamos aquí, mañana vemos María en la arquitectura y en la iconografía. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Gracias, Padre. Madre de misericordia, En la vida y en la muerte Señor. Gran Señor. Cúbranse porque Gracias. el frío de la lluvia les puede afectar en la garganta. Sí, Padre. Muchas gracias, Lai. Hasta luego a todos. Con nuestro cubrebocas todos. Gracias. Gracias. Que tengan bonita tarde lluviosa.